Vamos a dar paso a Eury Cabral. Eury, me escriben desde San Francisco de Macorís, entre otras personas, Manuel Trinidad. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Miledis Núñez y el gobernador son hermanos. Ah, son hermanos. La candidata a la alcaldesa, la ex candidata a la alcaldesa del PLD en San Francisco. Es la misma familia. Son hermanos. Entonces, además del caso de la esposa del gobernador, María Concesión Núñez, que falleció ayer, ellos tienen además 2 hermanos que también dieron positivo y están delicados de salud. 2 hermanos. La única que hasta ahora ha dado negativo es justamente Miledis Núñez. Así que esa familia, la situación que se está viviendo es sumamente preocupante, difícil. Bueno, adelante, Eury. Gracias, Julio, gracias a todo el equipo, gracias a Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Y solo Jesús da la paz, más en este momento de tanta confusión y tanto temor. Buscarlo y estar con Él en nuestros corazones. Miren, ayer generábamos precisamente una discusión sobre el programa FASE, porque la información inicial que dio el gobierno era que este programa, que es un programa para auxiliar y ayudar a los empleados que sean suspendidos o que tengan alguna situación especial a propósito de este momento de emergencia, una ayuda que va a dar el gobierno, pero en principio se planteó que todo se iba a hacer alrededor del Ministerio de Hacienda. Se habló en la primera publicación que en la página del Ministerio de Hacienda se iba a colocar un formulario que iban a llenar las empresas que querían ser beneficiadas con esto y que entonces se tramitaba. Pero luego, ayer, se dieron otras informaciones y ya ayer salió el decreto 143-20 que explica con claridad qué es lo que iba a acontecer. Este decreto debió aparecer antes, pero bueno, fruto de la confusión, un poco de confusión que hubo ayer. Recuerden que yo incluso tuve que llamar a Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, y él me explicaba que no es a través de Hacienda, sino que es a través del Ministerio de Trabajo. Y precisamente lo explica muy claro el decreto de que el procedimiento de las empresas que quieran ser beneficiadas con el programa FASE empieza reportando al Ministerio de Trabajo primero. Es reportar cada empresa que quiera, sea que haya suspendido los contratos de sus empleados o que mantenga la nómina y quiera ser auxiliada, y voy a explicar qué significa cada una de estas cosas, pero atención, pymes y empresas que quieran ser beneficiadas del programa FASE, del programa que va a durar 60 días, o sea, el mes de abril y el mes de mayo, y que el gobierno va a auxiliar a las empresas para sus nóminas con una ayuda entre 5 y 8.500 pesos. Todas las empresas primero tienen que reportar al Ministerio de Trabajo, tienen que llamar al Ministerio de Trabajo, comunicarse con el Ministerio de Trabajo, entrar a la página web del Ministerio de Trabajo para informar cuáles son los empleados que van a suspender o cuáles son los empleados que van a ser beneficiados. Porque el procedimiento, explica muy bien el decreto, es que después que el Ministerio de Trabajo autoriza, el Ministerio tramita a Hacienda y Hacienda hace los pagos. Entonces no hay que comunicarse con más nadie que no sea del Ministerio de Trabajo, las empresas que quieran ser beneficiadas, y entonces Hacienda, explicaba eso ayer Donald y está establecido hoy en el decreto, hace el pago y lo va a depositar directamente en las cuentas de los empleados y con copia a las empresas. Entonces, ¿cómo va a ser esta asistencia? Aclarado esto, porque había una confusión si solamente eran para los que eran suspendidos, incluso ha aumentado la cantidad de suspendidos, y de eso hablaré brevemente al final del comentario, pero según este decreto, lo primero es que establece que para ser beneficiario del programa FASE, los empleados, sean suspendidos o no, tienen que estar, los que son empleados formales, al día, la empresa tiene que tenerlo al día hasta el mes de febrero en la cotización de la seguridad social, con excepción, y establece las excepciones, de aquellos contratos o de empleados que son de supermercados, colmados, farmacia, cualquier establecimiento de expendio de alimentos crudos, medicamentos y productos de higiene, así como de empresa logística de mercancía, compañía agrícola, ganadera de alimentos. Es decir, hay una serie de que no están formalmente, aunque sean parte de las empresas, pero no tienen que estar esos que establecen aquí, y cada empresa debe buscarlo en función del decreto, no tienen que estar en esa situación.
Los que sí son nóminas formales tienen que estar hasta el día de febrero en la cotización de la Seguridad Social al día. O sea, las empresas, si no lo tenían al día, deben ponerlo hasta febrero. Ya marzo, abril y mayo tienen otra realidad. De acuerdo a lo que establece el programa FASE, dice que las empresas que reporten, que hayan reportado, ¿verdad?, al trabajador que se suspenda, ya hay, según la información del Ministerio de Trabajo, hay unos 434.620 empleados que han sido suspendidos su contrato, unas 36.015 empresas lo han solicitado. Entonces, la idea es que el programa FASE va a entregarle a ese trabajador suspendido el 70% de su salario mínimo entre 5.000 y 8.500 pesos. Es la ayuda que va a establecer el programa FASE. Y se solicita a las empresas, ¿sí? Uno de los aspectos del contrato, del decreto dice que se insta a los empleadores que hayan suspendido a sus empleados y que se hayan acogido al programa FASE para pagar dentro de sus posibilidades el aporte restante o una proporción al monto del salario ordinario de sus trabajadores. Es decir, el gobierno va a dar entre 5 y 8.500 pesos a los trabajadores. La empresa le solicita el gobierno en este decreto que los trabajadores, los empleadores, a los trabajadores deben tratar de darle hasta el 70% del salario o incluso completo, sería lo mejor, decimos nosotros. Pero eso es lo que plantea este decreto. Establece también que en caso de que algunas empresas de manufactura y pymes, las MIPYMES, que continúen operando, estamos hablando de aquellas los que han pedido suspensión de los trabajadores. La inquietud de nosotros ayer, tanto al ministro de Trabajo como al ministro de Hacienda, era qué pasa con lo que mantenemos, las empresas, una gran cantidad de pymes que mantienen a sus empleados trabajando. Entonces, lo que se establece, según este decreto, es que las empresas manufactureras y las pymes que continúen operando, siempre que tengan autorización para ello del Ministerio de Trabajo, es decir, hay que pedir autorización del Ministerio de Trabajo, podrán tener apoyo del programa FASE y la asistencia del gobierno por trabajador será de 5.000 pesos, mientras que el salario restante debe ser cubierto por el empleador. Si las empresas que mantengan a sus empleados trabajando y que reporten al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le dé la autorización, van a recibir 5.000 pesos por cada empleado. Entonces, ¿cómo se accede? ¿Cuál es el procedimiento que establece este decreto para, sea que suspendió los empleados o sea que sigue operando de acuerdo a cómo establece la ayuda que va a dar el programa FASE? Lo primero es que el Ministerio de Trabajo va a recibir las solicitudes, tanto de suspensiones de trabajadores o de mantener operándose las empresas. Las dos propuestas es al Ministerio de Trabajo que hay que pedir. Entonces, el Ministerio aprueba, asume todos los datos, establece la nómina de que va a ser cubierta y el Ministerio de Trabajo envía al Ministerio de Hacienda. Entonces, dice muy claro este decreto que los trabajadores no van a ser contactados por ninguna oficina gubernamental para pedirle datos ni nada, para que no vayan a ser engañados, porque ahora hay muchísima gente que engaña, ¿no? Nadie va a llamar a los empleados, es a través de su empresa, y la empresa es que tramita al Ministerio de Trabajo los datos, cuenta y todo, y es el Ministerio de Trabajo el que tramita al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda entonces procede a pagar, a hacer esa transferencia bancaria, para que estemos claros en eso y para que todas las empresas que busquen estas facilidades sepan cuál es el procedimiento. A las que suspenden trabajadores entre 5.000 y 8.500 pesos, y a las que mantienen operando la nómina, o sea, sus trabajadores con las condiciones que sea, y que sean autorizadas, tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Trabajo, porque al Ministerio de Trabajo hay que llevarle las informaciones. Quien tramita todas las informaciones de las empresas que sean acogidas al programa FASE es el Ministerio de Trabajo, y él tramita al Ministerio de Hacienda. Así que clara esta información que da este decreto, que reitero, debió haber salido antes, porque ayer se creó una confusión grandísima, pero ya aclarado tanto el procedimiento como la ayuda que va a dar el gobierno, todas las empresas que quieran, las pymes, las empresas de zona franca o cualquier empresa que quiera ser parte de esta ayuda que está dando el gobierno, tiene que hacerlo a través de este trámite. Sin embargo, Eury, hay algunos aspectos ahí de la ley laboral que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles? Bueno, el empresario está obligado, el empresario que ha suspendido, está obligado
a mantener el pago de la TCS. Sí, eso dice. Está obligado, no es que esté sordado, no, está obligado a mantener el pago de la TCS. Está obligado. Excepto de aquellos que van a ser ayudados y no cotizan a la TCS, porque no hay que pagar la TCS. Bueno, si no cotiza no está obligado, pero entonces ya estamos hablando de una empresa muy informal, ¿no? No, porque hay varios, lo explica el decreto. Si no cotiza, no es elegible para FASE, porque tiene que estar a la vista, porque si no tú te vas a inventar los empleados. Sí. Si no cotiza, es elegible para FASE. Es elegible para quédate en casa. Para quédate en casa, sí, para fase difícil ahí. No, tiene que ser formal para FASE. No, la fase, recuerda que FASE tiene dos niveles, el de los empleados y el de la ayuda del sector informal, son dos fases. ¿Cómo tú vas a dar ayuda en el sector informal si tú no sabes dónde están ni quiénes son? No, claro. Bueno, esa era la discusión que teníamos ayer. Sí, hay una franja, esa franja debe llamarse, oigan cómo debe llamarse. Ese es el sector contributivo subsidiado dentro de la seguridad social que nunca hemos podido implementar. Bueno, ellos estarán buscando formas para hacerlo. Estarán buscando formas para hacerlo. En este caso, lo que decimos es que todo el que sea empleado que caiga en esta categoría y que vaya a ser ayudado en el programa FASE, tiene que ser a través del Ministerio de Trabajo. Que tiene que la empresa llevar toda la información y esa información es que se transmita al Ministerio de Hacienda. Lamentablemente, ese programa, para que no se preste a distorsión, tiene que estar dirigido a la gente identificada. No, claro, por eso son los formales. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener 3 trabajadores, 4 trabajadores. 30, entonces. Y tú inscribes 30. Claro. No, todos tienen que estar, recuérdense, dice el decreto, todo el trabajador que vaya a ser favorecido ahora tiene que estar al día, la empresa tiene que tener al día, al mes de febrero, en el pago de la tesorería de la Seguridad Social. Por eso es que tiene que ser formal. Esa es una condición. Por eso, esa es una condición. Pero además, el empleado que está beneficiado con alguna de las ayudas del gobierno, solidaridad, por ejemplo, no califica para ese pago. No, porque si tú estás recibiendo ingresos formales, tú no vas a aparecer en el SIUBEN, el sistema único de beneficiarios, que es la base de datos que el gobierno utiliza para asignar las ayudas. Hay otra fase de apoyo que no tiene que ver con esta de empleo formales. Claro, Eury, eso fue lo que generó el debate de ayer, porque oye, ¿qué pasa? Son 3 componentes, ¿verdad? Está el subsidiado. Tu cámara está doblada, José. Ok. Son 3 componentes. El subsidiado. El otro componente es el subsidiado contributivo, que es el que no hemos definido, y el componente 1 es el contributivo, que somos nosotros, los formales, los que pagamos impuestos, los que estamos a la vista. Pero esta fase para eso, es para los que tienen contrato de trabajo, esta fase que se está pero eso es lo que estamos diciendo. Pero la otra, por eso te digo, la otra deben estar buscando opciones para ver cómo la hacen, pero esta es para, recuérdate ahí, gente que tiene contrato de trabajo, que están en nómina, porque es a través de la nómina que le van a pagar. Por eso digo, nadie puede inventarse ahora, ninguna empresa puede inventar que tiene más trabajadores, porque es tu nómina que tiene que estar al día en febrero, hasta febrero, o sea, no se incluye ni marzo, ni abril, ni mayo, porque vino la crisis, pero hasta febrero tenía que estar al día en la tesorería de la seguridad. Por eso es que FASE inicialmente, que es el fondo de asistencia a los trabajadores, no puede incluir a los informales todavía. No, yo decía que están evaluando cómo trabajar el sector informal. Y por eso era que yo decía ayer que la única forma que tiene el gobierno, yo no veo otra, es creando una aplicación para que todos los trabajadores dominicanos y dominicanas se registren, sin importar su categoría. Una vez que tú lo tengas a la vista registrado, si no están en FASE y no están en quédate en casa, automáticamente tú tienes el nuevo componente. Bueno, tenía otro tema, Eury. Sí, decía finalmente en esto que porque muchas empresas ayer estaban preocupadas porque trataban de entrar al Ministerio de Hacienda y la página del Ministerio de Hacienda decía que no estaba disponible. Entonces, para que estemos claros, es a través del Ministerio de Trabajo que se inicia poder
estar calificado para ir al programa FASE. Todas las pymes, todas las empresas, toda la gente que ayer mantuvo muchas preocupaciones y ciertamente había alguna confusión. Está el decreto, lo pueden buscar. El decreto aparece publicado ya hoy, el decreto 143-20, donde está todo el procedimiento, toda la gente que puede incluir y qué tiene que tener como condición. Entonces, entrar al Ministerio de Trabajo para llenar, hay que llenar un formulario, hay una serie de condiciones y en función de eso, tramitarlo y entonces ser autorizado y se va a hacer el pago el día 7 y el día 21. Esa es la información específica que concreta tanto en abril como en mayo. Y finalmente, Julio, decía que hay una inquietud grave. ¿Por qué? Porque al haber 434.620 trabajadores que se le ha pedido su suspensión, 6.000 empresas lo han hecho, mucha gente cree que la suspensión implica que lo eliminan. No. El decreto también es muy claro y dice que empleador que debe suspenderlo, pero pasa la situación de emergencia, queda contratado normal. Si cancela a alguno de los trabajadores, no participa, no es parte del programa de ayuda del gobierno. Y entonces asume la responsabilidad con ese trabajador como ¿Y el 30% quién lo paga sin flujo de caja? Bueno, le están dando facilidades para eso. Ese es el sacrificio, del poderoso. Una empresa en quiebra sin flujo. Empresa en quiebra cerrada sin flujo de caja. No, le están dando facilidades, Melton, de no pago de alguno de los impuestos o de pagarlo más adelante. Pero es una erogación. Es una erogación. Una empresa que tenga 1.000, 2.000 empleados, que dé un 30%, pero se va a la quiebra. Bueno, que haga un esfuerzo, porque los trabajadores tampoco pueden pagar. ¿Pero cuál esfuerzo? El gobierno ayuda una parte y el trabajador ayuda a otra, el empleador ayuda a otra. Sí. Así como hay muchas empresas. Está bien, Juan Pablo Duarte. No, es que es así. Es un sacrificio de los dos lados. O sea, el gobierno hizo su sacrificio, los empleadores tenemos que hacer nuestro sacrificio. Entonces decía que estos trabajadores que han sido suspendidos no están cancelados. Están suspendidos mientras dura el proceso. Y si alguna empresa cancela a alguno de esos trabajadores, no es parte de la ayuda del programa FASE. Así que estemos claros en eso, a todos, sobre todo, como dice Melton, hay mucha gente que está preocupada de las pymes, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo porque el esfuerzo ahora es todos. Cada uno tenemos que aportar nuestra cuota de sacrificio, nuestro granito de arena. Sí. Así como lo ha hecho el gobierno, lo debe hacer también el sector privado. Okay. Los empleadores también tienen que poner su cuota de sacrificio. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y después continuamos con otros comentarios. Cambio y fuera.